Voy a dirigirme ahora a los enfermos, a lo necesario, lo importante que es que tomen una actitud activa en su proceso, en la mejora de su calidad de vida, a pesar de la enfermedad. He hablado de lo necesario que resulta la ayuda y la implicación de familiares, de amigos, de asociaciones, de instituciones. Toda ayuda es poca. Ahora bien, además de todo ello, es fundamental que el propio enfermo se implique en la mejora de su estado de salud. Es necesario que tome una actitud activa, que no se resigne a esperar a que llegue una medicación o una solución, que probablemente llegará, pero mientras tanto habrá de ir haciendo todo lo que esté en su mano para que con lo que tenga, con lo que haya, intentar estar lo mejor posible. Los psicólogos, sobre todo en psicología gestal, decimos la frase de haz con lo posible lo mejor posible. Para conseguirlo, la persona que padece fibromialgia ha de aprender a convivir con la enfermedad y ha de conocer su cuerpo. Ha de aprender a reconocer las actividades o las situaciones que le benefician y que alivian o impiden que aparezca el dolor o lo atenúan, y las actividades o situaciones que favorecen la aparición del dolor. Eso solo lo puede hacer la propia persona, porque no en todos los casos es de la misma manera. Han de aprender también a reconocer cuáles son sus límites en cuanto a actividades que puedan realizar y en cuanto al tiempo que pueden estar realizando una actividad. Han de intentar no fatigarse demasiado porque, como bien saben, luego pagan las consecuencias. Después de una actividad exagerada o en la que han sobrepasado esos límites, luego suelen estar 2 o incluso 3 días a lo mejor acostadas para recuperarse, o acostados, también hay hombres. En cuanto a esta parte de asumir su parte, de actuar de una forma activa, hay ejemplos. Por ejemplo, en la terapia de grupo siempre animo, por supuesto, a que realicen algún tipo de actividad agradable. Yo sé que les resulta muy difícil encontrarla y realizarla. Aún así, yo les animo a ello. Y la elección de qué actividad le va a resultar más agradable o más relajante o más placentera, ha de hacer la propia persona. Yo puedo, allí proponemos ideas alternativas, pero luego actividades que para una persona pueden ser muy agradables o muy relajantes, para otra pueden no serlo. Entonces, la elección de qué pequeños ratitos, qué pequeños momentos de hacer algo agradable pueden hacer, lo tienen que hacer ellas. De la misma manera, allí animamos, motivamos, pero los pasos los tiene que dar la propia persona. En general, parece demostrado que, por ejemplo, la relajación, los masajes, los baños de agua caliente, algunos tipos de ejercicio físico, como por ejemplo pilates, ayudan a aliviar el dolor. AFISA, en colaboración con diversos profesionales, como Cristina en el gimnasio Olimpo, o Esther, nuestra masajista, facilitan el acceso a estos recursos a precios mínimos. Sin embargo, son pocos los enfermos que se animan a acercarse y a beneficiarse de ellos. En ocasiones esto ocurre por simple falta de información. Muchas personas que padecen fibromialgia no saben que la asociación está ahí o no saben qué es lo que se ofrece. Entonces yo les animo a que se acerquen y pregunten y se informen de todos esos recursos que tienen ahí para ellas, para las personas que padecen fibromialgia. En otras ocasiones yo sé que es porque no se dan permiso. A veces son personas, o en muchos casos son personas que han estado acostumbradas a ocuparse de las necesidades de los demás. Se han preocupado de cuidar a los otros y no han aprendido a cuidarse ellas. Entonces, como que no se paran a pensar que necesitan darse esos ratitos de cuidado, de relajación, de masajes, para poder estar mejor y llevar mejor su enfermedad. Pues no se dan permiso.
Otras veces es porque, como se sienten culpables, porque no han sido capaces de realizar las actividades obligatorias, como no he podido cumplir con lo obligatorio, no me doy permiso para irme a darme un masaje. Se sienten culpables si van. Otras veces es porque realmente, tras realizar las actividades agradables, están tan agotadas que no les queda energía para la otra parte, que yo, por supuesto, considero que es fundamental. Yo les digo que si no recargan pilas, si no se cuidan, no van a poder realizar las actividades obligatorias. En otras ocasiones también es porque a lo mejor les pilla lejos o tienen que desplazarse y les sabe mal pedir favores. Entonces, por no pedirlo o por si les dicen que no, pues también se aguantan y no se aprovechan. Yo insisto, es absolutamente necesario que la persona enferma se dé cuenta de que tiene derecho a cuidarse, de que ha de conocer cuáles son sus necesidades y que ha de intentar cubrirlas. Si no se cuida, es decir, si no se aprovecha de estas pequeñas ayudas, yo sé que son pequeñitas, que el dolor es muy fuerte, pero con estas pequeñas ayuditas se puede llevar mejor, se puede llevar mejor. Entonces, yo las animo a que no se resignen, a que lo intenten, a que pidan, a que expresen y a que aprovechen eso que tienen ahí en su mano. De la misma manera que las animo pues eso, a aprovecharse de la relajación, de los masajes, todo eso, las animo también a asistir a la terapia de grupo, que mi compañera Isabel y yo realizamos en el Centro de Psicología nuestro, aquí en Oliva, clínica y educativa. Realizamos terapia de grupo con enfermas de fibromialgia. En las sesiones aprenden, entre otras muchas cosas, a controlar mejor las emociones y sentimientos negativos. Estos sentimientos negativos suelen acompañar al dolor en la enfermedad. Hemos hablado antes de ellos un poquito también. Y actúan agravándolo. El dolor físico genera mucho sufrimiento, pero si además se añade el dolor emocional, pues mucho más. Los sentimientos negativos o emociones negativas más habituales son el enfado, que suele convertirse en ira, la tristeza, que luego genera depresión, el miedo, que se convierte en ansiedad, la frustración, la sensación de fracaso, la culpa, la vergüenza. El objetivo no es no sentir enfado, tristeza o miedo, por supuesto, son emociones naturales y más teniendo en cuenta la situación por la que están pasando estas personas. Entonces, el objetivo es no quedarse enganchados en esa tristeza, que no se convierta en depresión, que no se desborde, que no se pierda el control sobre la propia vida, porque con estas emociones se pierde el control sobre la propia vida. Ahí es muy útil la psicoterapia, en concreto la psicología, la terapia cognitiva. Se trabajan los pensamientos negativos automáticos, que son pensamientos irracionales, catastróficos, exageradamente negativos y que agravan ese malestar, agravan el dolor, generan mucho más sufrimiento. En terapia los pacientes aprenden a pensar de una forma menos catastrófica, más realista, no de color de rosa. La situación es dura, pero se puede llevar un poquito mejor cambiando esta manera de pensar tan negativa. Además, en las sesiones, por supuesto, abrimos una puerta a la alegría, a la risa, al sentido del humor, al disfrute. Es necesario que se den permiso para tener ratitos de risa, de olvidarse un poquito de la enfermedad. Invitamos al optimismo, a la búsqueda de lo positivo, que aunque a veces no se ve que está ahí, que no se ven las cosas positivas, sí que están, y si no están, lo buscaremos. Con ayuda, entre todos, lo podemos conseguir. Os animo a que aprovechéis toda la ayuda disponible, que aunque no sea toda la que nos gustaría, estamos en el camino, y poco a poco llegará, ahora mismo es la que tenéis. Insisto, hacer con lo posible, que está ahí, que hay cosas que os pueden ayudar, lo mejor posible. Gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra escucha. Buenas noches.